Hola, te habla Darío Marderdolls y quiero pedirte que antes que te pongas a escuchar las historias por favor desactives tu Adblock Plus si es que lo usas. La publicidad en los vídeos nos ayuda a youtubers como yo. Gracias por entender y ahora sí a escuchar las historias. Bueno, vamos a continuar con las historias. Repito una vez más, Noche de Terror en Vivo, la segunda del año, el viernes de la semana que viene. Viernes 12, a partir de las 20:30 horas, Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo. Voy a mandar un saludo enorme para la gente, para los amigos de la Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo, que está en calle San Juan, entre Monteagudo y Balcarce, San Juan 153, me parece que es la dirección. Así que bueno, les mando un saludo enorme para ellos y a ustedes que están del otro lado, les recomiendo, si tienen alguna persona que tiene algún tipo de problema, que sufre dolores, ya sean dolores musculares, articulares, que sean dolores por artritis, artrosis, cualquier tipo de enfermedad que le esté generando dolores, no tienen por qué soportarlo más. Allí hay especialistas en dolor que van a solucionar su problema y van a cambiar su vida. Es la Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo. San Juan, entre Monteagudo y Balcarce. San Juan 153. Repito, pueden concurrir a este lugar, hablar con la doctora Gladys, el doctor Alberto, hacer su consulta. Para la consulta reciben todas las obras sociales, ¿sí? Y sin plus. Todas las obras sociales y sin plus. Y después para el tratamiento, bueno, ahí lo van a ver, ¿sí? Seguramente lo van a poder hablar con los doctores, con esta gente de la fundación, ¿sí? Repito, Fundación contra el Dolor y el Cáncer Digestivo, calle San Juan, entre Balcarce y Monteagudo, para todos los que estén padeciendo dolores por cualquier tipo de enfermedad, por cualquier circunstancia, dolores articulares, musculares, distensiones, por cualquier tipo de problema. Concurran a la Fundación contra el Dolor, profesionales formados en el Hospital Italiano, en esta especialidad, ¿sí? Que hay en Tucumán muy pocos, creo que son ellos nada más, en dolor, y van a encontrar una solución a sus problemas seguramente. No vivas el dolor, viví la vida. Bueno, vamos a ir con la siguiente historia. Vamos a ver si nos queda tiempo también para repetir la que nos han pedido, que es una historia de Córdoba. Pero esta historia dice: ¿cómo estás, Sergio? Mi nombre es Juan Carlos, escucho el programa desde el comienzo, bueno, hace varios años atrás. Tengo 45 años, estoy casado desde hace un tiempo, y la historia que voy a contarte la compartí con mi mujer, ¿no? Patricia, que cuando nos casamos, aproximadamente hace 12 años atrás, un poquito más tal vez, alquilamos una casa en la zona de, bueno, muy cercana a la zona del Parque Guillermina, ¿sí? Por allí, aquellos años, la situación era muy distinta a la de hoy, las calles de tierra, no había iluminación, era bastante precario todo en aquellos momentos, digamos, en los que nosotros nos mudamos por allí. Es decir, teníamos todos los servicios, es cierto, había luz, había agua, pero las calles no estaban pavimentadas y habían como algunos baldíos. Después se construyeron algunos, ahora unos monoblocks, unos pequeños barrios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el lugar. Pero en aquel momento habían como muchos baldíos y no había iluminación. Principalmente eso destaco porque era lo que principalmente nos daba un poco de miedo. Pero la casa era una casa, amplia, por decirlo de alguna manera. Tenía un terreno bastante grande donde habían algunas plantas de frutales, como un limón, una planta de mandarina, incluso había una palta, me acuerdo muy claro de eso, ¿no? Eran como si fuesen 2 o 3 terrenos.
La propiedad estaba en sucesión, pero por lo pronto habían decidido alquilarla y bueno, nosotros conocíamos a un amigo de la familia y nos hizo de intermediario y pudimos ir a vivir allí. Teníamos la intención de vivir 6 meses nada más o menos, que era el tiempo que que no, iba a tardar en construir en un pequeño lotecito que nosotros teníamos cerca de la casa de mi esposa, un par de habitaciones, algo, lo básico para poder mudarnos, ¿no? Nos cambiamos para ahí un día jueves a la tarde, así que imagínense, apenas nos mudamos, comenzamos a acomodar las cosas que teníamos, ¿no? Que no era demasiado tampoco, pero bueno, más que nada nos pusimos a limpiar la casa, a acondicionar un poco la propiedad, y ya para la noche nos bañamos, nos fuimos a mirar un poco de televisión y a dormir tarde. Nos dormimos tarde, no sé exactamente a qué hora, pero creo más de las 2 de la mañana, me imagino, ¿no? Y nos dormimos y cansados, ¿sí? Por la mudanza, la limpieza y todo lo demás. En un momento yo escucho un gato que nosotros habíamos llevado. Yo tenía un gato, lo habíamos llevado con nosotros, por supuesto. Lo escucho que maullaba y era como, ustedes saben, ¿no? El sonido que hace el gato cuando se enoja, como que estaba muy enojado, como que estaba peleando con algo, y aquel ruido, ese sonido me despertó. Primero pensé que como era el primer día en el lugar, tal vez había entrado algún perro o algo por el estilo, no sé. Yo escuché ese sonido hacia la galería de la casa, una galería chiquita que tenía. Yo escuché que el gato estaba ahí y como era insistente, me levanté para ver si no había entrado algún perro, para que no le hiciera nada, pero no había nada. El animal estaba encrespado, como si estuviera viendo algo, justo debajo de la planta de mandarina que estaba apenas uno salía de la galería. Cuando yo abrí la puerta fue como que se asustó y entró corriendo a la casa. Yo me di vuelta y cerré la puerta, y cuando cerré la puerta tuve una sensación de frío en la espalda. Me di vuelta casi sin querer mirar y vi un movimiento al que no le llevé la atención, o no quise llevarle el apunte en ese momento, como si alguien hubiera salido caminando desde abajo de la planta de mandarina. Pero unos segundos antes yo había estado allí, yo había mirado y no había nada. Cerré la puerta, me fui a la cama, y cuando llegué mi esposa me preguntó qué había pasado, y le dije que no, que había ido a abrir la puerta para que entrara el gato porque estaba como asustado. Me quedé pensando por un momento. Mi esposa se durmió nuevamente y yo recuerdo que escuché que el gato otra vez se puso inquieto, pero esta vez dentro de la casa ya. Estaba en la cocina. La cocina daba hacia el fondo. Y de pronto vino corriendo y saltó hacia la cama y maullaba como de una manera realmente que asustaba, de una manera distinta. Tanto que se despertó mi mujer y me preguntó qué pasa, y yo le dije, no, debe ser que anda un perro en el fondo porque el gato está asustado. Y me dijo que fuera a ver. Entonces yo me levanté, prendí la luz de esa pequeña galería y miré desde la ventana de la cocina hacia el fondo y no se veía nada. Me animé a abrir la puerta, salí y, aunque con miedo, corroboré que no había nadie, o aparentemente así era. Y en ese momento siento que mi esposa pega un grito en la habitación y me vuelvo corriendo. Me olvido de cerrar la puerta del fondo. Cuando entro a la habitación, le pregunto qué pasa
Y ella me dice que se dio la vuelta para ponerse de costado en la cama, y cuando miró hacia la ventana que da al costado del lote, dice que había parado allí un hombre que llevaba puesto un sombrero, que estaba vestido de negro, y al cual él vio claramente su silueta. Y dice que el sombrero era alto, tenía un sombrero alto, pero que ella sintió miedo cuando lo vio, por eso gritó. Y el gato lloraba. Yo sentí miedo de mirar también, pero me acerqué y cerré la ventana. En ese momento sentí que la puerta de la cocina se cerró sola. Mi mujer me preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo le dije que había dejado la puerta abierta y que seguramente se cerró sola, pero que no tenga miedo. Yo me quedé sentado en la cama al lado de mi esposa durante un rato, y recuerdo que algo que no me dejaba tranquilo era este pobre animal, el gato, que lloraba realmente de una forma que causaba escalofríos. Mi esposa se asustó, me decía, correlo al gato. Y el animal estaba debajo de la cama. Por más que yo lo corría, no quería moverse, estaba asustado y enojado. Yo lo había criado, lo tenía aproximadamente desde hacía 4 años. Y el animal, cuando yo quería sacarlo de abajo de la cama, me tiraba manotazos como para rasguñarme. Recuerdo que en ese momento sentí un trueno que me hizo saltar de la cama. Yo ya estaba asustado con todo esto, y aquel trueno me hizo saltar de la cama porque fue algo imprevisto. Habían pequeños refusilos, pero sentí aquel trueno y nos dimos cuenta que, bueno, se estaba armando una tormenta. Al poco rato ya comenzó a llover y mi esposa se durmió. Yo me quedé con un poco de miedo y dejamos las luces prendidas. Dejé la luz de la cocina, la luz de la galería prendida y la luz del baño. Me preguntó qué pasaba y bueno, yo le dije, no, se viene una tormenta. Mi mujer, antes de que se durmiera, dormí tranquila, que no pasa nada, quédate tranquila. Y se durmió, y en un momento, pasó una media hora aproximadamente, comenzó a correr viento y la puerta del fondo golpeaba contra el marco como si el viento la moviera, aunque yo pensé que estaba cerrada. Cuando me levanté, mi esposa me preguntó, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Y yo le dije, voy a cerrar la puerta, que se abrió con el viento. Me levanté de la cama, salí hacia la cocina, y en el momento en el que voy a agarrar el picaporte para cerrar la puerta, justo del otro lado, hacia el fondo, pero pegadito a la puerta, estaba la figura de esa misma persona que había visto mi esposa, un hombre alto. No sé exactamente cuánto, pero de 1,90 m, 2 metros, y con un sombrero alto. Su rostro era un hombre de piel negra, y su piel tenía muchas arrugas. Sus ojos sí tenían un brillo distinto. Me quedé paralizado del miedo y de la sorpresa. Hice 2 pasos hacia atrás, metí a la habitación y me fui a la cama. Mi esposa notó que yo estaba nervioso o asustado y me preguntó qué me pasaba. Le dije que nada, que se quedara tranquila, que duerma. Pero yo estaba intranquilo porque había dejado la puerta del fondo abierta. Cerré la de la habitación. Y de pronto, en medio de la noche y de esa tormenta, se corta la luz y quedamos a oscuras. Podíamos escuchar el viento y el sonido de los truenos. De repente, escucho en la puerta de la habitación que alguien golpea.
Nunca antes había sentido tanto miedo. Y otra vez. ¿Qué es eso?, me preguntó mi mujer. ¿Qué es eso?, me preguntó asustada. Están golpeando la puerta de la pieza, me dice. Yo no quería ni hablar. Le dije, shh, cállate, cállate. No hagas ruido, no hagas ruido. Sentí mucho miedo. Acerqué una silla que tenía al lado de la cama. Y sentí que intentaban abrir la puerta. Mi mujer lloraba, asustada, por supuesto. Yo sentía, creo que el mismo miedo que ella. No podíamos hacer otra cosa que quedarnos allí en la cama. Se hizo un silencio por unos segundos y de pronto un golpe. La puerta se abrió por completo y vimos la silueta de aquel hombre parado allí, dentro de la casa. Mi mujer gritaba desesperada, se tapaba la cara, asustada. Allí estaba esa aparición, inmóvil, sin hacernos nada, pero nos provocaba un miedo tremendo. Yo no sabía qué hacer, llovía, la luz estaba cortada. Ni siquiera tenía la intención de levantarme de la cama en ese momento. No sabía qué podía pasar. Recuerdo que en un momento comenzó a correr un viento fuerte y sentí un ruido en la ventana de la pieza y desvié la mirada por unos segundos y cuando volví a mirar, aquella aparición ya no estaba allí. Me levanté rápido, cerré la puerta de nuevo y la trabé con la silla y cuando volví a la cama me di cuenta que esa aparición estaba dentro de la habitación, justo al lado de la ventana. Mi mujer me decía, apenas podía hablar del miedo, lo mismo que yo. Está ahí, me señalaba al lado de la ventana. Era increíble porque veía parte de su silueta, es decir, su cabeza, el largo sombrero. Pero no veíamos sus piernas que a veces con los refusilos, pequeños refusilos que había, algo se iluminaba la habitación. Muy poco. Yo no sabía qué hacer. Y mi mujer en ese momento se persinó. Se persinó y comenzó a rezar, tapándose la cara y la cabeza con la almohada. Y yo hice lo mismo. Comencé a rezar con ella. Recuerdo claramente que aquella aparición caminó hacia nosotros y fue como si traspusiera, como si atravesara la cama en la que nosotros estábamos y sentí un frío intenso. Y lo vi salir. Nos quedamos rezando por un par de horas, volvió la luz. Dejamos todas las luces encendidas, cerré las puertas, las ventanas, mientras mi esposa seguía rezando y yo mientras caminaba dentro de la casa, seguía rezando. En el momento en el que fui a la cocina para cerrar la puerta de allí, vi que esa aparición estaba debajo de la planta de mandarina. Me volví sin decirle nada a mi esposa a la habitación y nos quedamos rezando durante toda la noche. Cuando amaneció, juntamos nuestras cosas y nos fuimos del lugar. Yo le pedí a mi hermano, que tenía una vieja camionetita, que nos fuera a buscar, y en lo que esperábamos para irnos, un vecino de allí, don Hugo, un señor que vivía hacía mucho tiempo allí, me preguntó, ¿ustedes se van a quedar acá? Estábamos en la vereda y yo le dije, no, vinimos para quedarnos por unos meses, pero nos vamos porque los espantaron, me dijo él. Yo le dije que sí, me contó que uno de los integrantes de esa familia, una señora que había muerto, justamente la dueña de la propiedad y que por eso estaba en sucesión, había muerto hacía 6 meses tal vez. Era una mujer que hacía brujería, que hacía trabajos y que muchas veces a la gente del barrio los habían espantado y sabían que era porque era ella
la que hacía los trabajos allí, en ese lugar que muchas veces los vecinos habían encontrado, en la zona del parque, Parque Guillermina, ¿no? Cercano al lugar donde vivían o en las calles donde ellos vivían, los despachos, los trabajos hechos por esta mujer. Bueno, amigo, quiero recordarles que la noche de terror en vivo va a ser el próximo viernes 12, es decir, no este, sino la semana que viene, sala San Miguel Arcángel a partir de las 20:30 horas. Viernes 12, segunda noche de terror en vivo del año y los esperamos a todos, ¿no? Bueno, un saludo para Daniel, la familia Ibarra de Cruz Alta, guardián muy buena en la radio. Nos gustaría mandarle saludos a mi novio Rocío, que la amo mucho, estoy feliz de haberla conocido. Muy buena la radio, soy Walter, saludos, somos los chicos de mi nueva estancia Park. Te podría contar historias del cementerio del norte, me pregunta. Hola guardián, ¿alguna historia del ingenio de Lules o la fronterita? Soy Miguel, guardianes, no saludos, me llamo Alexi, los escucho todos los miércoles, la radio está muy buena. Sergio, soy Lorena del Manantial, quería que pases alguna historia aquí, o de San Pablo, está muy bueno el programa, ¿eh? La radio muy buena, escucho todos los miércoles, manden saludo a mi familia, no me dice quién es, guardián presente, este nuevo miércoles soy Laura de San José 3, guardián soy Cintia, son lo más, dice, adoro escucharlo, ya les mandaré mi historia, manden saludos a mi hijo Tiziano y a mi marido Germán, que los hago escuchar la radio, aunque se mueran de miedo, sigan así, besotes. Hola amigo, muy buena la noche de terror, soy fanático, dice Andrés, gracias Andrés. Guardián, los escucho todos los miércoles, muy buena onda la radio, podrías mandar saludos a Leonela de Tafí Viejo, de parte de Constantín, claro que sí, saludos, desde Mar del Plata, saludo a toda la gente que nos escucha, a los amigos que nos escuchan desde México, un saludo enorme a los amigos que nos escuchan desde Uruguay también, Soy Gaby de Villa Mariano Moreno, estamos con mi hermana Jessica y mi mamá Patricia escuchando excelente las historias, siempre te escuchamos, mandá saludos a mis hijos Lautaro y Ailén, todos los miércoles escuchamos, y bueno, y nos vamos muy asustados, dice la cama. Guardián, me llamo Luca, mandé un saludo a mis amigos Facundo y Darío que estamos escuchando el programa. Los chicos nos invitan al bar, no me dicen cuál es el bar. Y esta es la historia que nos han solicitado. Bueno, esto lo han pedido a través de el Face, así que un saludo grande para la familia Ibarra que nos está escuchando. Ellos son de calle San Juan, me parece que el 2500, así que un cariño enorme. Guardián, mi nombre es Nahuel. Quiero contarles algo que me pasó en las vacaciones del año 2000, exactamente en la provincia de Córdoba. Yo había ido a casa de mis primos como tantas otras veces. Las vacaciones por lo general las pasaba allí, porque nos llevábamos muy bien con ellos y a mí me gustaba muchísimo Córdoba, ¿no? A veces ellos también venían acá a la provincia de Tucumán. Cuando llegué a Córdoba, a su casa, recuerdo que ellos estaban organizando un campamento a un lugar que se llama Los Gigantes, que es una zona montañosa, una cadena montañosa que está allí a un par de horas de Carlos Paz, un lugar que ellos conocían, que he venido en otras oportunidades, muy lindo según decían, ¿no? Donde había un pequeño arroyo al que ellos iban siempre. Pasaban algunos días, compartían esas vacaciones y después ellos, por supuesto, compartían con sus familias, ¿no? Yo me sumé a ese grupo. Éramos 5 o 6 personas aproximadamente. Salimos un viernes a la mañana, pasado el mediodía, a la mañana, y llegamos pasado el mediodía allí. Pero llegamos a la base porque había que escalar un poco, caminar un par de horas más para llegar a aquel lugar donde teníamos pensado acampar, ¿sí? Caminamos, llegamos, armamos las 2 carpas y durante el día lo pasamos prácticamente todo el tiempo en el arroyo, hicimos un asado, estuvimos tomando mate, conversando un poco. La verdad que el lugar, el paisaje eran maravillosos, tengo muy buenos recuerdos de eso allí en el lugar. Pero al llegar la noche nos pasó algo que nunca voy a olvidar. Habíamos puesto las carpas enfrentadas y la fogata en el medio. Cuando estábamos a punto de dormirnos, luego de conversar un poco, habíamos cantado, habíamos llevado una guitarra, también nos pusimos a cantar, comenzamos a escuchar de pronto el llanto de un bebé, que a medida que pasaban los minutos, se lo escuchaba más fuerte. Estábamos en medio de la oscuridad, en aquel pequeño cerro, no había nadie más cerca de nosotros. La única luz que teníamos en ese instante era la de la fogata.
y comenzamos a escuchar el llanto de un bebé. Repito que a medida que pasaban los minutos, se lo escuchaba más fuerte y como si estuviera más cerca. Era tan, pero tan real, que decidimos salir de la carpa y buscar, porque nos preguntábamos de dónde vendría. Pensamos que tal vez había alguien más acampando en el lugar o por allí cerca. Y salimos a buscar, pero se tornó tan desesperado el llanto de este bebé que dijimos, bueno, vamos a ver bien dónde puede estar, porque bueno, hicimos todo tipo de suposiciones, que habían abandonado un nenito, cualquier cosa. Agarramos las linternas y comenzamos a bajar por un senderito, unos 30 metros, no más de eso, porque cada vez lo escuchábamos más fuerte, hasta que en un momento debajo de un árbol que había allí, hacia uno de los costados, vimos como un bulto que se movía. Y yo dije, ahí está, o dijimos en realidad, ahí está. Nos acercamos sin dudar y nos dimos con un bebé envuelto entre telas, unas telas viejas como de alpillera. Imagínense la situación. Nos quedamos totalmente desorientados, sin entender, sin saber qué hacer. Mi primo lo levantó, trató de calmarlo un poco. Buscamos por el lugar, pero no había nadie, ni carpas, ni gente, no había nada. Y nosotros renegábamos y decíamos, por supuesto, ¿quién sería capaz de hacer algo como eso, abandonar a un bebé en medio de la nada, a su suerte? Volvimos a las carpas y en el trayecto de vuelta hacia las carpas se nos apareció un perro, nada especial. Apareció un perro y lo extraño es que caminaba todo el tiempo cerca de nosotros y por momentos lloraba o nos gruñía. Lo corríamos, ¿no? Mi primo lo corrían por momentos, pero siempre estaba cerca y llorando el animal. Cuando llegamos a la carpa, el bebé se había dormido y nosotros no sabíamos qué hacer. Dijimos entonces que cuando amanezca bajaríamos para ir a buscar una comisaría, algún lugar para dejarlo. Pero pasó como una hora, nos dio sueño y como el bebé dormía, nosotros también nos acostamos. En ese momento el bebé comenzó a llorar de una manera que nos desesperaba. Lloraba como si le doliera algo y no podíamos calmarlo con nada. Recuerdo que tenía la cara muy sucia con tierra y pensamos que tal vez había estado solo, abandonado mucho tiempo, que tenía hambre, no sé. Y al ver que no se callaba, decidimos que dos de nosotros bajaríamos a llevarlo a algún lado, ¿no? A que lo atendieran, a que lo vieran. Y que los demás se quedarían a cuidar las cosas, de la carpa y esas cosas, ¿no? Mi primo y Lucas fueron los dos que decidieron bajar porque conocían mejor el lugar, ya que habían ido varias veces. Tomaron al bebé, algunas cosas y se fueron. Y el perro los seguía de cerca. El perro se fue con ellos. Como a los 40 minutos de haber salido, comenzamos a escucharlos, que gritaban desesperados nuestros nombres, volviendo por el camino. Cuando llegaron a donde estábamos nosotros, estaban desesperados, muy asustados, y nos dijeron que al rato de haber salido con el bebé, se cayó, dejó de llorar. Y mi primo se lo pasó a Lucas porque tenía los brazos cansados. Cuentan que ellos iban conversando, criticando, insultando a la persona que los había abandonado ahí, y que entonces escucharon que el bebé dijo con una voz muy gruesa: nadie me abandonó. Lucas asustado lo miró y mi primo también lo iluminó con la linterna y dice que era una criatura con un rostro demoníaco, que recuerdan que tenía las uñas muy largas en la mano. Asustado Lucas, lo primero que hizo es, lo soltó, lo tiró al piso. Pero antes de caer, saltó sobre mi primo. Y entonces apareció aquel perro que los iba siguiendo,
que ladraba incesantemente y lo atacaba a este bebé, a la aparición. Mi primo se lo sacó de encima porque se le prendió del hombro y del cuello. Y entonces comenzó aquella aparición, que ya no era un bebé, a reírse, y decía con una voz muy gruesa, por momentos, con la voz de un bebé: no me abandonen, no me abandonen. Ellos corrieron volviendo hacia las carpas, y dicen que en todo el camino los siguió porque lo escuchaban, y que gracias al perro no se les acercó, porque dice que el perro lo atacaba cada vez que aquella aparición intentaba acercarse a ellos. A los minutos que nos contaron eso, comenzamos a escuchar lo que lloraba, por momentos, y por momentos se reía. Y comenzamos a escuchar también que repetía: no me abandonen, no me abandonen, como pidiendo ayuda. El perro se paró entre las carpas y no paraba de ladrar, los pelos del lomo se le habían crispado. Y en un momento salió corriendo, como atacando algo, y se alejó. Lo escuchábamos lejos, como si estuviera a unos 30, 40 metros, como si peleara con algo. Para ese momento estábamos todos en la misma carpa, con las linternas encendidas, habíamos puesto más leña en el fuego. Y de pronto vimos que esa aparición, ese duende, lo que fuera, llegó corriendo, pasó entre nosotros, entre las carpas, y se metió en la que estaba vacía. Nosotros veíamos cómo se movía y el perro que lo atacaba constantemente. Aquella aparición rompió casi por completa la carpa. Salió, me imagino que por la parte de atrás, porque nosotros no lo vimos salir. Y otra vez aquel animal, aquel perro, se paró en la entrada de nuestra carpa y se quedó allí, jadeando, cansado, agitado, enojado, hasta que amaneció. Fue entonces, en ese momento, apenas llegó la luz del día, que desarmamos todo, y la carpa a la que habían roto, recuerdo que tenía como un olor insoportable, fétido, tanto que ni siquiera la tocamos, la dejamos ahí. Cuando salimos caminando para bajar del lugar, el perro seguía a nuestro lado, y en un segundo que nos descuidamos, hablando justamente de que nos había acompañado y nos había salvado aquella noche, desapareció, no lo vimos más. Nosotros nos quedamos pensando que no se trataba simplemente de un perro que nos había protegido esa noche, que era algo más. Después de unos minutos, escuchamos ladridos a lo lejos, ¿no? Bajamos, buscamos otro lugar donde ir, y después de eso escuchamos muchas historias que la gente contaba de algunas apariciones en ese cerro, en ese lugar donde, según decían, se hacían muchos trabajos. Es una historia que vamos a repetir y porque está pedida, así que bueno, espero que presten atención. Va dedicada para Rubito 22, bueno, no sé, no me pone el nombre, pero que nos escribe siempre en el Face, y que escucha junto a toda la familia, que es una de las historias que le quedó inconclusa. A veces decimos, por ahí la gente está escuchando y se levanta de pronto para hacer algo y se perdió una parte de la historia. Nos vienen pidiendo hace rato esta historia, que la encontré por algunos de los datos que me dio, ¿no? Bueno, dice Sergio: chicos, a todos los chicos, a toda la gente de contacto, me llamo Oscar y vivo en Villa Urquiza. Hace tiempo que, quería mandarles esta historia, pero por una cosa u otra no podía hacerlo. Te escuchamos siempre con mi novia, que se llama Priscila. Compartimos el programa, me parece que está realmente muy muy bueno, y por eso es que te escribo para contarte esta historia, que me la contó en realidad mi papá, mi viejo. Le sucedió a él cuando tenía 19 años. Todos los conocen por Cacho, es su apodo,
Y bueno, él trabajó muchos años, trabaja hace muchísimos años en una empresa que hace desmontes. Y esta empresa estaba por comenzar a trabajar en una zona, en el departamento cerca de La Cocha, en el sur de la provincia. Mi papá me cuenta que cuando llegaron a la mañana a ese lugar, con todas las máquinas, los trailers, con todo lo que las maquinarias que llevaban para el desmonte, estaban preparados, un tráiler que estaba preparado para que durmieran 10 personas en cada uno. Este lugar tenía un árbol muy grande. Según mi papá, era un pacará que tendría muchísimos años seguramente, porque era inmenso, tremendamente grande. Bueno, ustedes conocen que el pacará es un árbol que se desarrolla muchísimo. Bueno, y había que desmontar toda la zona. Eso es mucho trabajo. Bueno, este pacará daba una sombra espectacular y es por eso que decidieron acampar allí, por así decirlo. Pusieron debajo los trailers, bueno, todas las maquinarias cerca. Eligieron ese lugar para estar ellos, ¿no? El capataz de la obra les había advertido a todos que no se quedaran allí. El capataz de la obra era un hombre de la zona, un hombre que conocía el lugar, conocía muy bien aquel lugar y conocía también las cosas que allí sucedían. Este hombre, cuando ellos decidieron acampar en ese lugar, les advirtió, les dijo que no se queden allí, en ese lugar, que no era bueno. Pero por supuesto, esta gente que iba a trabajar, que iban de una empresa, muy poco les importaban las creencias de esta gente, ¿no? Les dijo entonces, ¿pero por qué no nos podemos quedar acá? Bueno, y les dijo, porque acá espanta. Y un poco que incluso se rieron, no le llevaron el apunte. Y bueno, él se alejó sabiendo que había cumplido con decirles. Las personas que estaban allí, que se iban a quedar en el lugar, serían más o menos 20 personas. Incluso estaba el dueño de esta empresa. Bueno, se negaba a creer en esta situación, en esto. Se negaba a creer de que simplemente eso pasara, de que espantaran y de que le fueran a hacer algo. Entonces se quedaron y estuvo todo bien mientras trabajaban y acomodaban las cosas, hasta que pusieron todo en condición, hasta que llegó la noche. Los muchachos, trabajadores del lugar, hicieron una fogata bastante grande, acumularon mucha leña y acomodaron las máquinas a la vuelta, haciendo una especie de círculo, digamos, como para cubrirse del viento y esas cosas, ¿no? Comenzó a transcurrir la noche. Y en un momento, cuando todos estaban conversando, riéndose, de pronto escucharon un ruido. El sonido fue como una gran cadena que arrastraban por el suelo. Una cadena pesada, un ruido metálico. Y luego como si las pasaran por las maquinarias, por las máquinas que son de hierro, como ustedes sabrán, las máquinas para desmonte, son máquinas pesadas, y era como si las pasaran por encima de las máquinas. Pensaron que alguno de los que estaban allí, les estaba haciendo una broma. Pero cuando se dieron cuenta, estaban todos allí. Estaban todos reunidos en aquel lugar. La cuestión es que se levantaron de aquel lugar como para mirar y no había absolutamente nadie. Y entonces tuvieron una sensación extraña. Vieron como figuras alrededor de ellos, 2 o 3 personas, y se metieron todos a un solo tráiler. Mi papá cuenta que habían 20 tipos metidos allí. Y el ruido de la cadena continuaba por un momento, hasta que solo estar dejó de sonar. Y el tráiler donde ellos estaban
comenzó a moverse de manera tal que parecía que alguien o algo lo quería tirar, lo quería volcar, con ellos adentro. Se movía muchísimo, se tambaleaba de un lado al otro fuertemente. Y de repente comenzó a escucharse un llanto muy fuerte de dolor. Era como si alguien caminara llorando a la vuelta del tráiler. Y se escuchaban golpes en el techo, como si alguien caminara por el techo del tráiler. Eran golpes muy fuertes y este llanto incesante. Había personas dentro que, asustados, no sabían cómo reaccionar, no sabían qué hacer. Y comenzaron a gritar, como corriéndolos, pero muy asustados. Incluso alguno de ellos luego contó que pensaban que podían morir en ese momento porque no sabía lo que les estaba pasando. Estos fenómenos se detenían y luego unos minutos volvían a comenzar. Se hizo un silencio y luego comenzaron a escuchar nuevamente como si pasaran la cadena por el techo del tráiler. Y otra vez como si alguien caminara por el techo. Y nuevamente el llanto. En una de esas ocasiones en las que estos sonidos, estos ruidos se detuvieron, uno de los muchachos descubrió una pequeña ventanita que había en el costado y miró hacia afuera. Y cuenta que como a unos 10 metros más o menos, veía algunas luces. Entonces algunos quisieron mirar, también lo hicieron, miraron por la ventanita y vieron como si hubiera gente caminando alrededor de ellos con velas en las manos. Y estas personas eran apenas siluetas que tenían como unas túnicas puestas y que se desplazaban simplemente sin tocar el piso, la tierra, haciendo un círculo alrededor del tráiler con las manos, con las velas en las manos, como si fuera un rito o algo por el estilo. Asustados bajaron la ventanilla, la taparon nuevamente y se pusieron a rezar. Ninguno podía creer lo que estaba sucediendo. La cuestión es que aquello duró un largo rato y cuando comenzaron a rezar es como si comenzaran a atacarlos más todavía. Comenzaron a golpearle todo el tráiler, el techo, las paredes, que era todo de chapa. Y esto los asustaba muchísimo. Y escuchaban gritos y llantos. La cuestión es que continuaron rezando y rezando hasta que en un momento todo esto se detuvo. Ninguno podía creer lo que estaba pasando, lo que sucedía. La cuestión es que cuando amaneció, ellos pudieron, recién entonces bajaron del tráiler muy asustados y vieron sobre la tierra, a la vuelta del tráiler, un círculo, o sea, como si alguien hubiera caminado y hubiera quedado marcado el círculo a la vuelta del tráiler. Y las velas, todas puestas alrededor del tronco de este gran pacará que había en la propiedad. En ese momento llegó el capataz, que era un hombre que vivía, bueno, no muy cerca, pero era de la zona, que era el capataz de la obra, porque conocía el lugar, justamente por eso es que lo habían contratado. Y bueno, todos les contaron lo que había sucedido. Este señor les comentó, les dijo, bueno, yo les dije que acá pasaban cosas. Y les dijo que esa propiedad había sido usada por una familia durante muchos años como un pequeño cementerio, el lugar. Y que en el lugar habían restos de personas todavía que no descansaban en paz. Algunos incrédulos recién en ese momento tomaron en serio lo que les había dicho este señor, este capataz, y movieron toda la maquinaria hasta otra zona. Cuenta que estuvieron trabajando allí por un mes y medio, un poco más,
y que estando ellos en los trailers podían escuchar los gritos, los llantos desde ese lugar, y que incluso por las noches era como si hubiera gente haciendo algún rito en torno a ese árbol, porque podían verse las velas, y de hecho cuando amanecía ellos encontraban los restos de las velas y algunas otras cosas alrededor de este tronco, de este árbol que nunca pudieron voltear, nunca pudieron quitar de la propiedad. Desmontaron absolutamente todo, pero aquel árbol no, aquel árbol quedó en el lugar. La mañana en la que supuestamente iban a intentar sacarlo, porque era un árbol muy grande, llovió tanto durante la noche y la madrugada que el barro se les imposibilitó poder llegar hasta el lugar para sacar el árbol. Lo intentaron 2 o 3 veces y siempre se topaban con algún inconveniente. Se rompió una máquina, la lluvia, el camino quedaba intransitable. La cuestión es que terminaron el trabajo y se fueron sin poder sacar este árbol, en el que dicen que aún hoy continúan las apariciones. Estás en la noche de los guardianes. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.